eh, de la UNESCO para América Latina y Caribe, con sede en Montevideo. Eh, y el propósito del webinario que hoy nos convoca es compartir un trabajo que Catalina Botero, coautora junto con Daniel Ospina, de un cuaderno de discusión de la UNESCO el año pasado publicó, titulado Síntesis de decisiones sobre acceso a información pública en América Latina. Y estas decisiones son decisiones de dos tipos de instituciones, de los denominados órganos garantes del derecho a acceso a información pública, más conocidas como comisiones de información, en inglés Information Commissions, o diferentes nombres en diferentes países: Consejo para la Transparencia en Chile, INAI en México, Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina, en fin. Al igual, o Consejo de Buen Gobierno y Transparencia en España, y también de tribunales de justicia inferiores o las Cortes Supremas, al igual que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el propósito del webinario de hoy es profundizar sobre este tema. Antes de la presentación de Catalina Botero, quien muchos de ustedes ya conocerán porque se desempeñó como relatora de libertad de expresión de la OEA, además de haber sido magistrada en Colombia, y tiene muchas otras responsabilidades que ya posteriormente compartirá. Vamos a contar con unas palabras de bienvenida por parte del doctor Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela Judicial de España y secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Y también contaremos posteriormente a la presentación de Catalina con dos comentaristas, el doctor Matías Arreguer, director de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación aquí en Argentina, y también del doctor Walter Lara Correa, juez nacional en la instancia, de primera instancia, perdón, en lo contencioso administrativo federal número 10 de la Ciudad de Buenos Aires, también en la Argentina. Así que le agradecemos a ambos por acompañarnos hoy día también en este webinario. Y sin más, le quiero pasar la palabra entonces al doctor Jorge Jiménez Martín para dar las palabras de bienvenida, porque este webinario está siendo coorganizado conjuntamente con la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Adelante, doctor Jiménez Martín, por favor. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes desde Barcelona a todos los que nos escuchan. Buenos días para todos y todas. Para mí, como secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, es un honor participar en este webinario que, a través de la alianza que la Red Iberoamericana mantiene con la UNESCO, se ha podido organizar. Quiero agradecer especialmente a la doctora Catalina Botero su participación en este webinario y a los dos comentaristas, el doctor Arreguer y el doctor Lara Correa, por las aportaciones que harán a la brillante exposición por todos conocida de la doctora Botero. Para nosotros es muy importante la organización de actividades formativas en este formato de webinario que permiten acercarse a temas de tanto interés como el de la transparencia, la democracia y los derechos humanos. Es una línea de acción de UNESCO y de la propia Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales el trabajar en la libertad de expresión, en el acceso a la información y a la protección de periodistas. En este caso, todo lo que tiene que ver al acceso a la información es vital para la consolidación de un Estado de Derecho. Todo lo que no sea transparente, todo lo que no sea conocido, es susceptible de ser un foco donde se generen prácticas que atenten contra nuestro Estado de Derecho, que generen prácticas de corrupción, determinadas corruptelas que no se pueden permitir en los tiempos que vivimos. Yo creo que es fundamental que para la consolidación de nuestras democracias y de nuestros estados que exista esa pluralidad en la información, esa libertad de expresión y ese acceso y esa transparencia a todo lo que gestionan, sobre todo órganos públicos y también privados. Por eso, agradecer muy mucho a todos los que participan en este evento, tanto como panelistas o comentaristas o participantes, su interés en esta materia. Y sin más, dándoles las gracias por la organización de la misma y deseando que sea un éxito, le paso la palabra, creo que a la doctora Botero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Y para mí es un placer enorme estar acá.
yo creo que pocas cosas me generan, digamos, más emoción que trabajar con juezas y con jueces. Así que quiero agradecerle a la UNESCO y a la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales la posibilidad de tener esta conversación esta mañana. Y por supuesto al doctor Arreguer y al doctor Lara Correa por acompañarnos en esta presentación. Yo voy a hablar durante 20-25 minutos sobre lo básico del derecho de acceso a la información, o sea, como el corazón, la semilla, lo que no podemos olvidar. Y luego abrimos a una conversación para hablar de temas más específicos. Ya los hay distintos textos que me gustaría recomendarles. Uno es la caja de herramientas que hizo la UNESCO para actores judiciales, ¿no? Para operadores de justicia, que tiene un capítulo sobre libertad. Catalina, no sé si soy yo. Específicas Hay un en distintos problema. campos. ¿Hay un problema? Sí, se había congelado un minuto, pero ahora está bien. Adelante, perdón. ¿Está bien? Bueno. Lo que hace el documento de Daniel, a diferencia de la caja de herramientas, que es más general, la caja de herramientas es más lo que yo voy a hacer hoy. Los principios rectores, el alcance general, las excepciones. Pero lo que hicimos con Daniel fue sistematizar decisiones en campos específicos de autoridades nacionales encargadas de proteger el derecho de acceso a la información. O sea, el derecho de acceso a la información, por ejemplo, en el sector seguridad, el derecho de acceso a la información en el sector del medio ambiente. Entonces es interesante porque profundiza en algunos sectores que son particularmente difíciles en materia de acceso a la información. Yo quisiera recomendarles que revisaran esos documentos. Son documentos de consulta, entonces son documentos que son fácilmente revisables. Están armados de manera tal, porque yo he trabajado 8 años de la Corte Constitucional Colombiana, como magistrado auxiliar, como magistrada encargada, como con juez, y yo sé que nosotros cuando somos jueces no tenemos tiempo de leer los grandes tratados. Entonces, lo que yo siempre he tratado de hacer en la Relatoría de Libertad de Expresión y cuando trabajo en estos temas con UNESCO y con otras entidades que quieren promover estos temas, es hacer documentos que yo como jueza hubiera consultado, porque son fáciles, son confiables, son claros, van al punto. Así que espero haberlo logrado. Daniel es un gran coautor, entonces yo les recomiendo que chequen esos dos documentos que están todos en la página de la UNESCO en español. Y yo no sé si podemos mandárselos, Marco, de pronto o ponerlos en un chat. Bueno, ¿cuáles son los temas a los que me voy a referir? Rápidamente, en los pocos minutos que me quedan, y voy a poner aquí el cronómetro porque yo me emociono y a mí se me pasa el tiempo. Muy bien. Primero, como una breve referencia al origen del derecho de acceso a la información como derecho autónomo en el sistema interamericano y a la importancia que el sistema interamericano le da al derecho de acceso a la información. Uno, ¿no? El origen y la importancia. Dos, los principios rectores del derecho de acceso a la información. Tres, el contenido básico del derecho de acceso a la información. Cuatro, el esquema institucional, o sea, los ajustes institucionales que tienen que acompañar al derecho para que el derecho sea efectivo según las decisiones de la Corte Interamericana. Y quinto, las excepciones. Son los 5 temas. Vamos a ver si lo logro en 20 minutos. ¿De dónde salen? O sea, ustedes se leen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no hay un artículo específico que diga que todas las personas tienen derecho de acceder a la información pública. ¿De dónde sale el artículo, el derecho de acceso a la información? Que en el sistema interamericano y por lo tanto en todos los países que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que han incorporado ese derecho a su derecho interno, pues es derecho, es un derecho autónomo, según su intérprete autorizado, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De dónde sale? Entonces, parte de lo que en la teoría se llaman derechos implícitos.
que en realidad no está tan implícito. Es como el artículo 13 de la Convención dice que toda persona, y ahí empiezan las características del derecho de acceso, toda persona, no los ciudadanos o los ciudadanos, no las personas mayores de edad, no, toda persona, no a la persona que demuestre un interés, toda persona tiene derecho a difundir y recibir y buscar información y opiniones de toda índole. Y a partir de esos verbos rectores, la Corte Interamericana, en un caso muy importante para el derecho internacional comparado, ese es el primer caso en el mundo entero en el que se reconoce en derecho internacional de los derechos humanos, o sea, en el que se reconoce que el derecho de acceder a la información pública es un derecho autónomo del cual somos titulares todas las personas. A partir de esos verbos del artículo 13.1 de la Convención Americana. Buscar, recibir. Y la Corte desarrolla a partir de ahí la doctrina del derecho de acceso a la información como derecho autónomo. O sea, no depende de ningún otro derecho. Está consagrado en el artículo 13.2. Ahí está, es una obligación estatal de los estados que felizmente hacen parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy bien. Esto tiene una lógica, digamos, en el sistema interamericano que es muy interesante, simplemente la menciono, y es que primero Perú, después México, y México de manera muy robusta en el cambio de siglo, incorpora el derecho de acceso a la información en su ordenamiento jurídico. Hay personas que reconocen y que valoran y que digamos, conocen esa experiencia tanto en la Comisión como en la Corte. Este caso, que es de Chile, que es el caso Claude Reyes contra Chile, que es un caso de acceso a la información, una persona que pide una información medioambiental y no se la entrega. El caso llega al sistema interamericano, pero la experiencia de México ya es conocida. Y la importancia que para México tiene pasar de una cultura del absoluto secretismo, ¿no? Que es toda la cultura hasta finales, hasta el cambio de gobierno a principios de este siglo, a esa apertura con una institución fuertísima y autónoma, una institución constitucional autónoma encargada de proteger el derecho de acceso, etcétera. Y todo eso informa las decisiones del sistema interamericano. O sea que la Corte no lo saca de la nada, lo saca de una experiencia nacional y esto muestra el círculo virtuoso que hay entre el sistema regional y los sistemas nacionales. Y entonces la Corte reconoce este caso, Claude Reyes contra Chile, y dice el derecho de acceso a la información es un derecho autónomo, es un derecho humano que debe ser protegido, garantizado, promovido por todos los estados, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy bien. ¿Cuáles son los dos grandes principios rectores del derecho de acceso a la información? El primero es el principio de máxima divulgación. ¿Qué significa esto? Que en principio toda la información pública, o sea, toda la información que reposa en el Estado, en cualquier formato, no importa cómo esté ni dónde esté archivada, no importa el sector al cual pertenezca, no importa cómo se haya producido, en principio, toda esa información debe ser pública. Y solamente en algunos casos excepcionales, motivados y que cumplan unas condiciones a las que me voy a referir más adelante, entonces el Estado está autorizado para reservar información. Pero ese límite solo es legítimo si cumple el test tripartito. Recuerden que el derecho de acceso a la información está en el artículo 13.1 de la Convención Americana. El artículo 13.2 dice en qué casos se puede limitar ese derecho. Y solo se puede limitar cuando se cumplen unas condiciones. Cuando la limitación está en una ley, la ley es precisa, es clara, es concreta,
busca una finalidad legítima y es necesaria y proporcionada. Y ahí puede haber una excepción. Y todo esto tiene que ser público y motivado. Y vamos a llegar a eso al final. El principio de máxima divulgación es fundamental porque exige, entre otras cosas, la motivación de la reserva. Ya no es que el Estado reserve porque sí. Ya no puede reservar simplemente porque la información hace parte de un determinado sector, ¿no? Sector seguridad, todo reservado. No, no, no. El principio de máxima divulgación dice, si usted va a reservar algo, tiene que justificar por qué, y tiene que justificarlo públicamente. Y el artículo 13.2 de la Convención Americana dice cómo tiene que estar justificado. Pero además hay un segundo principio, además de este de máxima divulgación, que dice, la excepción es la excepción. Hay otro gran principio que es el principio de buena fe, y es que los estados tienen la obligación de tomarse en serio el derecho de acceso a la información. No pueden diseñar sistemas complejos, difíciles, en los cuales, por ejemplo, el derecho a acceso a la información sea costoso. Entonces nadie va a poder acceder a la información, porque pues si es costoso, pues solo la gente que tiene dinero va a poder hacerlo. No puede ser demorado, porque si a mí no me entregan la información de manera oportuna, no me sirve para nada. El principio de buena fe significa que se tienen que cumplir unas condiciones para que el derecho sea realmente satisfecho de manera adecuada. Esos son los dos grandes principios. Máxima divulgación, transparencia por encima de todo, con algunas excepciones motivadas en el test tripartito, y buena fe. Es decir, diseñe un marco normativo e institucional que permita que realmente este derecho se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque esos dos principios rectores que son muy poderosos y que hay que tenerlos siempre en la cabeza. Pero el por qué es muy importante, porque si no se vuelve retórica. Ustedes han visto decisiones seguramente de los estados que 3 páginas alabando la transparencia y el acceso a la información, luego ponen un sin embargo y reservan sin justificación. Y reservan simplemente, contraen, o sea, idiosincráticamente, porque no están pensando en la importancia del derecho a la información. Y esto justifica estos dos principios. Y lo voy a resumir como lo dicen algunos autores muy importantes como Norberto Bobbio y otros muy importantes autores, digamos, defensores de la democracia, que resumen de esta manera la importancia del derecho de acceso a la información. Dicen, la diferencia entre un Estado autoritario y un Estado democrático es que en un Estado autoritario, el Estado tiene derecho a acceder a toda la información privada de las personas. Espía, vigila, ¿no? Conoce todo lo que hacemos para controlarnos. Pero todo lo que pasa en el Estado es absolutamente secreto, reservado, oscuro. El Estado no nos entrega nada, no nos da nada, no rinde cuentas. Eso es un Estado autoritario. En cambio, en una democracia se invierte la fórmula. Mi privacidad es mi privacidad y el Estado solamente puede entrar en virtud de una orden judicial que respete el debido proceso. Y de resto es mi privacidad. Yo tengo derecho a mantener en secreto mi vida privada para garantizar mi libertad y mi autonomía. Y el Estado tiene que entregarme todo, todo. Yo tengo derecho a acceder a cómo ejerce las funciones públicas, cómo se gasta la plata, quién contrató, a qué sectores le llegan los recursos sociales, todo. Salvo algunas cosas que si el Estado me entrega voy a dañar derechos de terceras personas. Pero el Estado tiene que justificarme eso. Y voy a ir a las excepciones más tarde. Cuando entendemos esa lógica y la importancia del acceso a la información para ejercer el control social, para que no haya corrupción, para que no haya violaciones de derechos humanos, porque claro que es más fácil ser corrupto y violar derechos humanos en secreto que cuando uno tiene una luz puesta encima. Cuando uno entiende esa lógica, entonces entiende que los principios hay que aplicarlos en serio y hay que tomárselos en serio. El principio de máxima divulgación y el principio de buena fe son principios de verdad que deben regir las actuaciones de todas las autoridades públicas. Y si el Estado y las autoridades administrativas no cumplieron, los jueces son la última barrera de defensa de ese instrumento, digamos, democrático tan poderoso. Ahora, ¿cuál es el contenido del derecho a acceso a la información?
Primero, toda persona tiene derecho a acceder a la información. O sea, no hay que pedirle el carnet de identidad, la cédula de ciudadanía, el pasaporte, nada. Toda persona tiene derecho a pedir información pública. No se le puede pedir un interés especial, legítimo. Por ejemplo, en Venezuela, perdón, yo voy a hablar mucho de Venezuela porque es que es un país perfecto para explicar todo lo que no hay que hacer en materia de acceso a la información. Entonces, esto no tiene nada que ver con mi ideología, simplemente es porque sus decisiones son increíblemente buenas para explicar exactamente lo que no hay que hacer. En Venezuela, por ejemplo, se pidió una organización de la sociedad civil, preguntó por los gastos de la Contraloría, el salario del Contralor y los gastos de la Contraloría. Y entonces le dijeron, bueno, pero ¿usted por qué quiere saber eso? ¿A usted cuál es su interés? Nosotros somos una organización de defensa de los derechos de las personas y hacemos veeduría y hacemos control de la corrupción. Y por eso nos interesa saber cómo se está gastando el dinero en la Contraloría. Y le digo, no, si usted no me demuestra un interés personal suyo, pues usted, ¿por qué? ¿Qué es esa curiosidad? Deje la curiosidad. No, esa no es curiosidad. Es la única manera, porque además esa Contraloría es realmente un grifo abierto por el que se fueron, ustedes saben que en Venezuela se perdieron 3 bonanzas petroleras, pues por ahí se fue la plata. Y no les dieron el derecho porque no tenían un interés específico. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho en todos sus casos, de Claude Reyes en adelante, toda persona significa toda persona, no hay que pedir un interés, no hay que, como toda persona tiene derecho a ejercer la libertad de expresión. A mí no me tienen que preguntar cuál es mi interés para poder dar una opinión. Pues toda persona humana tiene derecho a dar opiniones. No hay nada más que haya que pedir. Eso es lo primero y eso es clave. Segundo, es un derecho que tiene que ser gratuito o al mínimo costo. Mínimo costo. Porque si no, se vuelven una carga desproporcionada para las personas que quieren acceder a la información. Tercero, es un derecho que tiene que poder ser satisfecho de manera oportuna. Yo necesito una información porque estoy haciendo un reportaje de prensa o necesito información porque quiero saber cómo pedir mi pensión o cómo acceder a un sistema de salud, que estoy haciendo un ejercicio de control social y quiero saber si hay o no corrupción, o porque estoy vigilando si en una determinada comisaría de policía hubo malos tratos a unas personas que detuvieron, lo que sea. A mí me tienen que entregar la información de manera oportuna para que pueda satisfacer la finalidad para la cual yo la estoy pidiendo, ¿no? Una finalidad de interés público, y que no tengo que explicársela al Estado, pero el Estado sí tiene que entregarme la información de manera oportuna. Segundo, tiene que ser accesible. Si una comunidad indígena pide información sobre el impacto ambiental de una determinada no sé, exploración o explotación de recursos naturales en su comunidad, no le pueden decir, y esa comunidad indígena no tiene conectividad, no le pueden decir que busque la página de Internet, porque si no tiene conectividad a Internet, pues no va a poder acceder a esta información. Ahora, hay que entregar la información de manera accesible y de manera comprensible. Accesible también significa comprensible. Es decir, no entreguen fórmulas químicas. Traduzcan esas fórmulas a un lenguaje que la gente sea capaz de comprender, ¿no? Eso también significa accesible. Y entreguen información confiable. El Estado no puede mentir. En este momento yo podría decirles que yo estoy en un lugar distinto al cual estoy. Estaría mintiendo. Si yo siento que no me va bien en esta conferencia, yo podría decir, ay, lo siento mucho, es que acabo de llegar de un viaje muy largo, de 14 horas y estoy muy cansada. Es mentira. Dormí perfectamente bien anoche, estoy en un lugar en el cual es de mañana, si me sale bien, esto es culpa mía, esto no es que yo haya hecho, si me sale mal, perdón, esto es culpa mía, no es que yo, pero yo podría mentir y bueno, lo peor que puede pasar es que Marco, la UNESCO, la Red Iberoamericana no me vuelvan a invitar, pero no pasa nada más, el Estado no puede hacer eso, el Estado tiene la obligación de no mentir y por eso la obligación tiene que ser, la información que entrega tiene que ser confiable. Y adicionalmente tiene que ser completa, o sea, oportuna, accesible y comprensible, confiable
y completa. Eso hace parte del derecho de acceso a la información. Adicionalmente, el derecho de acceso a la información supone varias cosas. Uno, la primera y de la que estamos hablando acá. El Estado tiene que entregar la información solicitada por una persona cuando reposa en sus anaqueles en cualquier formato. Dos, el Estado tiene la obligación de custodiar esa información. La información que tiene, la tiene que custodiar. A veces los estados contestan que esa información ya no existe. Bueno, eso no es una excusa. Eso es una violación del derecho de acceso a la información. Porque hace parte del derecho de acceso a la información custodiarla. Y también hace parte del derecho de acceso a la información capturar o producir cierta información indispensable para el cumplimiento de deberes públicos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo primero que hablé son los principios rectores del derecho de acceso a la información, luego el alcance, el tipo de información que tiene que ser entregada, luego las acciones o los deberes específicos del Estado, entregar esa información, custodiarla, custodiar toda la información que tiene, pero también capturar o producir información cuando es indispensable para satisfacer sus deberes. Voy a ponerles otro ejemplo, que hoy podría además aplicarse a otro estado de la región. Bueno, la verdad casi todos. Otra vez Venezuela, ¿no? Entonces le preguntó la comisión, ¿cuántas personas había en las cárceles? Pues para saber si, digamos, entre otras cosas, porque se trataba de estudiar si se estaban satisfaciendo los derechos de las personas recluidas. Y el agente del Estado en ese momento contestó, bueno, esto es lo que faltaba, contestó. Aparte de que tenemos que cuidarlos, alimentarlos, vestirlos, darles algo, ¿usted nos va a poner a contarlos? Y uno leía eso y decía, ¿cómo los alimenta, los cuida, los viste? O sea, son sujetos que están sometidos a una acción estatal muy fuerte, que dependen del Estado para poder satisfacer todos sus derechos. Están recluidos. ¿Cómo puede proveer suficiente alimentación o salubridad o condiciones, digamos, en las cárceles para que no haya hacinamiento si no sabe cuántas personas hay en la cárcel? No es una curiosidad morbosa preguntar cuántas personas hay. Es una condición esencial para que pueda cumplir las otras tareas. De cuántas personas hay en cada cárcel depende cuánto alimento compra, cuántas medicinas necesita, cuántos médicos necesita, de qué tamaño tiene que ser el puesto de salud, qué oferta laboral tiene que... Si no sabe cuántas personas hay, ¿cómo puede cumplir las otras tareas? Bueno, claro, esa es la lógica de algunos estados. Entonces, de ahí surge la idea, pero esto no está tan claro en la jurisprudencia de la Corte, estas dos acciones de que hay que capturar o producir cierta información que es indispensable para poder cumplir otros deberes estatales. Y esa información que debe ser producida o capturada debe ser entregada también. Ahora, ¿qué medidas institucionales? Eso es desde el punto de vista normativo. Normativamente debe consagrarse el derecho de acceso a la información con este alcance. Estos son los deberes que el Estado debería cumplir. Pero ¿qué ajustes institucionales hay que hacer? Bueno, hay que introducir procesos adecuados para que la gente pueda acceder a la información de manera... ay Dios, ya voy a tener que terminar. Para que la gente pueda acceder a la información de manera oportuna, suficiente, completa, etc. Entonces, ¿cuáles son esos recursos? Básicamente dos. Por un lado, tiene que haber un recurso administrativo, ¿no? Una forma a través de la cual las personas puedan solicitar ese derecho. Y tiene que existir la posibilidad de acudir a una entidad independiente y en todo caso a un juez autónomo e imparcial,
si el Estado decide negar la información. ¿Y qué tiene que revisar al juez? El juez, y con esto termino. El juez tiene que revisar la autoridad autónoma, ¿no? Estos órganos encargados como los que ustedes van a ver cuyas decisiones están en el documento que hicimos, David y yo. Estos órganos autónomos, que ojalá sean constitucionales autónomos, en algunos países no son autónomos. Lo han hecho bien, pero no son autónomos. Dependen del Poder Ejecutivo y eso no es una buena fórmula. Lo mejor es que sean autónomos. Y si no, en todo caso, un recurso que permita acudir a un juez, que felizmente en algunos países todavía tienen la autonomía y la independencia para actuar. ¿Y qué tiene que ver el juez si se alega una excepción? Y con esto termino. Tiene que la excepción sea temporal, salvo que se trate de datos sensibles de personas externas, como por ejemplo la historia clínica. Esa excepción no es temporal. Las historias clínicas de las personas que reposan en entidades estatales como los hospitales, es de las pocas excepciones absolutas. El resto de acciones estatales, etcétera, deberían tener un marco temporal. 5 años, 10, 15, pero hay algún momento en donde tiene que poder haber rendición de cuentas, incluso históricas, sobre cómo se gastó la plata, sobre cómo se ejercieron los recursos, sobre cómo se ejercieron las funciones, etcétera. Pero además el juez tiene que revisar si hay una motivación que supere el llamado test tripartito. Es decir, que la entidad que decide reservar la información justifique que esa reserva, uno, está amparada en una ley, en una norma hecha por el legislador, después de un debate, porque por eso es que es el legislador, porque se supone que lo que emana del órgano legislativo es fruto de un mínimo consenso entre mayorías y minorías. O sea, no es un consenso reforzado, no es consenso total, no es unanimidad, pero tiene que haber un acuerdo y además fue fruto de una discusión que fue relativamente abierta, en donde pudo haber participación, de una cierta deliberación. Es decir, no son los 15 minutos que se demora un presidente con su ministro en sacar una reserva, ¿no? O el titular de una entidad administrativa en sacar una reserva. No. Esto tiene que estar en una ley, amparado en una ley. Esa ley tiene que buscar una finalidad legítima. No puede ser una ley que lo que pretenda es proteger al presidente de que lo critiquen. Esa ley no busca una finalidad legítima, porque no es legítimo que el presidente quiera, no es legítimo desde el punto de vista de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que un presidente quiera limitar los derechos de las personas para que no lo critiquen. No, al revés. El presidente tiene que saber que está sometido a un mayor escrutinio y que lo van a criticar y tiene que entregar la información. Para eso es que la información se hace pública, para que pueda existir crítica, control social y control, por lo tanto, al ejercicio del poder. Entonces, la ley tiene que buscar una finalidad legítima. Y la reserva tiene que ser la estrictamente necesaria. Por eso, por ejemplo, debe ser temporal. Porque hay algún momento en donde ya no es necesario mantener esa reserva para la finalidad que se estaba buscando. La reserva tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcionada para lograr la finalidad que se quiere buscar. Por ejemplo, es importante proteger, y con este ejemplo ya termino, es importante proteger algunas actividades del sector seguridad. Claro que sí. Hay una persona secuestrada, hay un operativo destinado a rescatar a esa persona, o hay una investigación en curso destinada a encontrar a los responsables, identificarlos, juzgarlos, condenarlos. Hay cierta información que puede mantenerse en reserva, claro que sí, para proteger la investigación o para proteger el operativo. Pero hay un momento en el cual el operativo ya se produjo, ya capturaron a las personas, ya las condenaron. Esa información tiene que ser toda pública, para saber, por ejemplo, si esa condena fue fruto de una tortura, si el operativo fue hecho de manera adecuada, si se violaron derechos humanos en el operativo, si realmente capturaron a las personas que era o tienen chivos expiatorios. Es decir, el sector seguridad también tiene que estar sometido a un escrutinio. Claro, hay unas reservas que son absolutamente razonables y que hay que justificar. Por ejemplo, es totalmente desproporcionado para mantener esa información en reserva, la del operativo policial o la del juicio contra los secuestradores, es totalmente desproporcionado reservar todos los gastos del sector salud. Entonces el ministro
se va de paseo con sus asistentes, todas muy atractivas o atractivos, a Roma, 15 días, con todos los gastos pagos, y no sabemos con quién fue, a qué fue, cuánto costó, con quién se reunió, nada, porque eso hace parte del gasto del sector salud, porque el señor es el ministro de Defensa o de Seguridad, o como se llame. No, 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 no. Eso no hay que mantenerlo en reserva, eso hay que hacerlo público. Lo que sí hay que mantener en reserva es el operativo, es la investigación. Claro que hay cosas que hay que mantener en reserva. ¿Cómo se hace una bomba? Pues claro que eso también hay que mantenerlo en reserva, porque no, particularmente en este momento no estamos en un momento de la mayor cordura de la humanidad, ¿no? Entonces es mejor que cierta información, pero todo eso se puede justificar aplicando el test tripartito. Que la reserva esté en una ley, que la ley sea concreta, que sea específica, que busque una finalidad legítima y que sea necesaria y proporcionada. Y entonces, todos entendemos que para defender otros bienes democráticos, esa información hay que mantenerla, por lo menos temporalmente, reservada. Y con esto termino y me pasé unos minutos, lo siento mucho, pero traté de cumplir con el tiempo. Gracias, Catalina. Pensé que ibas a mencionar el ejemplo de Brasil con los aviones y Es un gran ejemplo. el traslado de órganos, que quizás lo puedas hacer después cuando te pase la palabra nuevamente. Pero bueno, solamente mencionar, como tú dijiste, volviendo, aquí estamos obviamente con colegas del Poder Judicial de los países de Iberoamérica, pero estos órganos garantes a los cuales te referiste, cuyo diseño institucional varía mucho, en muchos de los casos fue creado a partir de las leyes de acceso a la información pública, caso Argentina con la agencia, caso México con el INAI, caso Chile con el Consejo. En otras, estas funciones se asignaron a instituciones ya existentes, caso Colombia, la Procuraduría, caso la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Contraloría General de la Unión de Brasil, en fin, hay diferentes diseños institucionales en la región, y la UNESCO viene apoyando muy fuertemente a esta red iberoamericana de órganos garantes que se llama RTA, Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es presidida por el INAI, cuya Secretaría Ejecutiva la tiene el Consejo para la Transparencia de Chile. Y esta semana, casualmente, se reunieron a nivel global estos órganos, bajo lo que es la sigla ICIC, International Conference of Information Commissioners, en Manila, que es el espacio que cada 2 años se reúnen, así como hay una instancia para comisionados de privacidad o datos personales que vos hiciste referencia, también hay para comisionados de información, y se han reunido justamente esta semana en Manila para discutir estos temas. El acceso a la información en el contexto de COVID, también ha habido casos, decisiones interesantes por parte de estos órganos, en fin, una gran diversidad. Pero no quiero quitarle la palabra, voy a pasarle ahora, como dije, vamos a tener 2 comentaristas, al doctor Arreguer, unos 10 minutos para algunas reacciones sobre lo que ha dicho Catalina o lo que ha leído en el documento, el cuaderno de discusión, y luego le pasamos la palabra también al doctor Lara Correa. Adelante, doctora Reger, por favor. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas, depende de dónde se encuentren cada uno, miembros del panel. Quiero agradecer a UNESCO y a la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales por la invitación a participar en este webinario. Felicitar, por supuesto, a la doctora Catalina Botero por la brillante exposición que acaba de dar y también por el trabajo de esta edición número 22 de los cuadernos de discusión. En lo personal, en este breve tiempo, me gustaría intentar aportar algo sobre el punto 2 del cuaderno número 22 en lo que refiere propiamente a un principio que para mí es vital y que lo mencionó la doctora Botero, que es el principio de máxima divulgación. Un principio que fue analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que considero que ha sido relevante para el Poder Judicial argentino. Un fallo que también se ha mencionado, pero desde otra perspectiva y analizando otras decisiones, tendiendo siempre, por supuesto, al acceso a la información pública, en el punto 11 del cuaderno, en lo que es relativo a la ejecución de las políticas públicas. Este caso es CIPEC contra el Estado Nacional y Ministerio de Desarrollo Social, un fallo muy conocido y muy trascendente que ha abierto la puerta para posteriores citas de otros fallos de la Corte Suprema, un fallo que data desde marzo de 2014. Y la realidad es que, en base a lo que hablaba
la doctora Botero, a ninguno de nosotros nos es ajeno que la transparencia en la función pública es central y medular en la consolidación de ese Estado de Derecho. Ni tampoco, mucho menos, nos es ajeno que ese derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental. Derecho humano fundamental tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque debemos entender que sin este derecho al acceso a la información hay muchos otros derechos que no podrían ser ejercidos. Y en el caso de Argentina, puntualmente, este derecho se reconoce a través de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, cuando a través del artículo 75, inciso 22, mediante el cual a una serie de tratados internacionales se les da jerarquía constitucional. Y a partir de ahí, esto garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y de allí el derecho al acceso a la información pública. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos específicamente a este principio de máxima divulgación, que es el principio, a mi entender, medular, implica básicamente que toda la información que tiene el Estado debe presumirse como pública y accesible, y solamente puede estar limitado por un régimen excepcional. Un régimen de excepción es un régimen legal que además debe interpretarse restrictivamente. Por eso, en este tema de acceso a la información pública debe quedar claro que el derecho al acceso a la información pública es la regla y el secreto es la excepción. Y no solo un listado de excepciones normativas y legales, como bien le decía, sino que además deben tener una interpretación restrictiva. Y además esa excepción solamente no la tiene que dar la institución a donde solicitamos, sino que también esta institución, por ejemplo, que la solicitemos, debe explicar de qué manera dar esa información perjudicaría o traería un prejuicio. No solo falta con ampararse, por ejemplo, en la seguridad interior o en una vulneración de derechos, sino que debe explicar de qué manera los vulneraría y de qué manera se pondría en juego la seguridad interior, a modo de ejemplo. Y este principio de máxima divulgación también deriva de otros principios, que es el de presunción de publicidad, con el que está íntimamente relacionado y que solo puede ser privado por estas excepciones que recién le mencionaba. Ahora bien, este principio de máxima divulgación, bajándolo a lo terrenal, no es ni más ni menos que la exteriorización de la transparencia que debe o debería tener, o mejor dicho, regir el obrar de un Estado abierto al acceso a la información. Pero además hay otros principios que tienen y juegan en conjunto con este principio de máxima divulgación. Y es uno de los más importantes, y lo mencionaba la doctora Botero, el principio de buena fe. Pero además el principio del informalismo, el principio del máximo acceso, el principio de la máxima premura, que son principios que sin ellos, o a falta o atentando a alguno de esos principios, se vería dañado directamente este principio de máxima divulgación. Y es justamente donde había cuenta de esta vital importancia del derecho al acceso a la información para el ejercicio de los derechos y para conseguir ese objetivo que siempre anhelamos y que siempre decíamos, que es el tener un poder público sin corrupción, un poder público que rinda cuentas a la ciudadanía y poder afirmar verdaderamente el concepto de Estado de Derecho. Es necesario que los estados rijan esos principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia. Y es por eso que tomo este fallo de referencia que mencionaba al principio, y es un fallo que, a modo de comentarlo, si quieren para leerlo, es un fallo, la verdad, muy rico en cuanto a lo que deja, porque no solo habla del principio de máxima difusión, sino que habla de otros principios y pone en valor otras cuestiones. Es un fallo por el cual se produce a través del pedido que hace una ONG, en este caso CIPEC, que había requerido al Ministerio de Desarrollo Social que le informara algunas cuestiones puntuales.
En primera medida, que le informara sobre los padrones de beneficiarios de los subsidios que se otorgaban en ayuda social, que cuente sobre las transferencias que se realizaban a instituciones culturales, instituciones sociales, todas ellas sin fines de lucro, y que dé en sus listados los nombres de las organizaciones, bajo qué programa se daba, cuáles eran las sumas monetarias que se daban. Y además, otra cosa interesante que pedía esta ONG cuando hace la presentación es que quería todos los nombres de los funcionarios, tanto nacionales, provinciales, a nivel local, que participaban en organizaciones políticas, sociales, sindicales, y que además de dar los nombres, expliquen qué momento de esa intermediación entre que se bajaba un plan del Ministerio de Desarrollo llegaba a la persona necesitada. Por supuesto, ante este pedido, el Ministerio de Desarrollo Social se negó a entregar esta información. El Ministerio argumentó que la provisión de este eventual listado y una posible divulgación alteraría o podría identificar a los individuos y generar una situación de vulnerabilidad social, lo cual atentaba contra la vida privada. Además, obviamente, que dijo que esto podría llegar a causar una discriminación social por mostrarlos en situaciones de vulnerabilidad y demás. Pero lo más importante es que finaliza la respuesta del Ministerio de Desarrollo en la denegatoria argumentando que ese acceso público a esa información iba a provocar un daño que era superior al que ocasionaría si se brindaba esa información, lo cual a priori es algo que da un poquito de miedo. Y hay algunas respuestas que ante la denegatoria suelen repetirse. Primero, en los casos de seguridad interior, como bien se marcaba en algunos puntos del cuaderno, es directamente responder: no lo damos por cuestiones de seguridad interior, no lo damos por peligro de seguridad, sin explicar cómo se genera ese peligro. Y en algunos casos, como estos ministerios o instituciones, lo primero que se suele ver como una medida recurrente es la protección. De repente se vuelven en padres protectores, padres o madres protectores de esa información, que cuidan a sus seres queridos, en este caso las personas que le dan los planes. Siempre se elige esa postura y no la de explicar el por qué no se dan. Como bien sabrán, debe haber muchos compatriotas detrás, pero muchas otras personas de otros países, pero seguramente saben que el tema de los planes sociales en Argentina es una cuestión bastante compleja y delicada, que por lo general es compleja y delicada porque se suele conjugar con hechos de corrupción o de clientelismo político, razones por la cual es un tema que suele estar bastante teñido de secretismo, de manera tal que no sorprendía en ese momento la denegatoria en este caso. Una vez que el caso llega a la Corte Suprema de Justicia, la Corte ordena al Ministerio de Desarrollo, o sea, ordena al Estado Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social brindar toda la información a esta ONG que lo había solicitado. Pero hay algunos pasajes de este fallo que me parecen puntualmente interesantes, y los cuatro pasajes elegí para compartir con ustedes y para leerlos, donde el fallo destaca puntualmente y se puede apreciar cómo pone en valor este principio de máxima divulgación. Pido permiso para leerles estos 4 párrafos. Y la Corte dice que, descartado que el motivo invocado por el Estado Nacional encuadre dentro de los supuestos legalmente previstos para justificar una negativa a una solicitud de información pública, los que en virtud del principio de máxima divulgación deben ser interpretados en forma restrictiva, corresponde analizar si esta negativa tiene algún sustento constitucional a la luz del principio de razonabilidad. En consecuencia, no puede admitirse la negativa fundada en la necesidad de resguardar la privacidad de los mentados beneficiarios,
ya que esta mera referencia, cuando no se vincula con datos personales sensibles, cuya divulgación está vedada, desatiende el interés público que constituye el aspecto fundamental de la solicitud de información efectuada. Por tanto, en la ponderación de los derechos que se encontrarían en conflicto en los términos planteados por el recurrente, debe prevalecer siempre el principio de máxima divulgación de la información pública. Puesto que en el sublite se trata del derecho a acceder a la información del poder del Estado, es preciso recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que mencionaba la doctora Botero, Claude Reyes y otros versus Chile, expresó que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones. La Corte dijo además, este principio no es respetado por la demandada, que pretende sortear la ley inventando excepciones y disfrazando su incumplimiento con el ropaje de altruistas intenciones, la de proteger la intimidad de los terceros. Y esto es cuando hablaba de, recién cuando hablaba de que por lo general se toma esa postura de falsa protección de derechos, cuando realmente lo que se quiere es ocultar información, que es información del pueblo, y que el Estado lo único que hace es administrarlo. Por último, quería remarcar, ya creo que me estoy pasando el tiempo, pero quería remarcar algo que para mí vale la pena, porque además en este fallo que hace la Corte, además de resolver sobre el caso concreto y dejar muchos antecedentes que después se han tomado en otros casos mucho más contemporáneos, es que en un párrafo le dice al Congreso Nacional la importancia de que legisle sobre una ley de acceso a la información que pueda regular esta materia. Y la Corte dice, en efecto, resulta indispensable que el legislador establezca con alcance general pautas uniformes que permitan hacer efectivo este derecho y que aseguren la previsibilidad en su ejercicio, de modo tal de reducir posibles arbitrariedades por parte de quienes se encuentran obligados a brindar la información pública. Y es importante porque 2 años y medio después, en septiembre del 2016, el Congreso de la Nación sancionaba la ley 27275 de acceso a la información pública, una ley que la verdad, como hablábamos hoy un poco anteriormente, empecé este webinar, tuve la suerte de trabajar en los equipos de trabajo y en las mesas de trabajo previos a la sanción de esa ley, una ley que tomó la ley modelo de la ONU y creo que hoy goza de una buena salud, más allá de que nos seguimos día a día encontrando con instituciones que en algunos casos parecen no entender de qué va o de qué trata el acceso a la información pública y cuáles son sus responsabilidades. Me parece que en esto es el trabajo que nos queda por delante, quizás en no llegar a la etapa judicial, cuando ya llegamos a la etapa judicial en un tema de privación de acceso a la información pública, me parece que es algo donde ya hemos perdido en alguna parte alguna cuestión. Entonces me parece que estos webinarios sirven a modo de concientizar, por eso celebro la creación y espero poder seguir aportando en esta temática. Muchas gracias. Gracias, doctora Reger. Gracias por traer este caso tan interesante de CIPEC y los beneficiarios de los programas sociales en Argentina. Aquí un paréntesis antes de pasar la palabra a doctora Lara Correa. Creo que es un caso muy interesante porque se vincula con una de las preguntas que hace una de las participantes en el chat sobre privacidad versus publicidad, y espero que Catalina después pueda profundizar, pero este es un tema específicamente en la lista de beneficiarios de programas sociales. México había ya decidido, el INAI, o el IFAI en su momento, luego INAI, había tomado una postura sobre apertura a esta información, sobre todo para prevenir el clientelismo político en muchos países en desarrollo, y también la India, que es uno de los países referentes en el ejercicio del derecho a acceso a la información. De hecho, el MKS, el movimiento campesino,
aplicó esto justamente por los beneficiarios de los que eran los trabajadores rurales. Lo planteo porque hay otros países que no están, sobre todo países de la OCDE, que no están tan a favor de la transparencia de la lista de beneficiarios de programas sociales porque puede haber una estigmatización de la pobreza, como lo dice. Sin embargo, también está el tema de la publicidad de datos de funcionarios públicos, que espero que Catalina lo aborde porque se menciona en el cuaderno. Así que quería mencionar esto, porque este sí es un tema justamente un poco sensible, donde no todos los órganos garantes tienen no hay uniformidad en las decisiones, quiero decirlo a nivel global. Como le dije, yo trabajé previamente en el Banco Mundial en Washington y me tocó justamente discutir estos temas si correspondía recomendar sí o no por la publicidad de esta información a los países. Pero le pasamos la palabra al doctor Lara Correa para su intervención y luego sí vamos a abrir a preguntas y comentarios. Ustedes pueden hacerlas como lo están haciendo en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas. Y también quiero aclarar que este webinario sí está siendo grabado y su enlace va a ser compartido posteriormente a través de las redes sociales de UNESCO. Adelante, doctor Lara Correa, por favor. Bueno, muchas gracias Marcos, y bueno, difícil hablar después de Catalina y de Matías, así que voy a tratar de ir reformulando un poco la idea que tenía para no pisarme con lo que ellos ya dijeron. Bueno, aprovecho para saludar a los expositores y a las expositoras, al público que se encuentra presente en este webinario y agradecer por la convocatoria y tratar de realizar un aporte sobre este tema que verdaderamente, como bien dijeron quienes hablaron anteriormente a mí, es un tema crucial para el desarrollo de la vida democrática de un Estado, y tomo particular importancia esas palabras que dijo Catalina en cuanto marcó la diferencia entre un Estado autoritario y un Estado que no era autoritario y cómo se actuaba en cada uno de esos casos. Mi idea para desarrollar esta exposición fue dividirlo como en 3 momentos, muchos de los cuales ya fueron tratados tanto por Catalina como por Matías, pero sí voy a tratar de resumirlos para llegar a la parte final, que creo que justo me dejó abierto Matías el debate. Primero es el acceso a la información pública. El acceso a la información pública en nuestro país ya se encontraba receptado desde siempre en la Constitución histórica, y lo teníamos en lo que era el artículo primero, y es verdad que con posterioridad en la reforma de 1994, esto fue nuevamente puesto en escena, habida cuenta que con la incorporación de los instrumentos internacionales del 75, inciso 22, encontramos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, quienes, como lo decía Catalina en el artículo 13.1, o en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, también se encuentra específicamente previsto. Con la reforma también fue incorporado tanto en el artículo 41 como en el artículo 42. Ahora bien, ¿qué sucede? Con anterioridad al dictado de la ley que nos comentaba recién Matías, hubieron algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de Nación de nuestro país, los cuales fueron posteriormente receptados por la ley 27275. Estaba el caso CIPEC, que es el que recién hizo referencia a Matías, pero también tenemos un caso de ADC contra PAMI, y tenemos un caso Giustiniani por el tema de YPF. Estos 3 precedentes fueron los que receptaron los legisladores al momento de poder dictar esta ley, lo cual no es menor. Habida cuenta que lo que nosotros tenemos en este caso es, como bien decía Catalina, cuando estamos en presencia de una norma, tenemos que tener una ley en sentido formal. Esa ley en sentido formal, que es aquella emanada del procedimiento de formación y sanción de leyes previsto en la Constitución Nacional, y a la que también hace referencia la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando habla en la opinión consultiva número 6 respecto de la restricción de derechos por medio de leyes. Ahora, ¿qué es lo que termina sucediendo? El dictado de la ley 27275 no deja de ser el resultado de una exigencia que tenía el Congreso con la sociedad, y también una exhortación que había hecho el máximo tribunal para que se empiece a regular esta cuestión. Esta ley plantea en su artículo primero los principios, los cuales fueron desarrollados de manera
global por Catalina, los más importantes y un poco más explicados anteriormente por Matías, y el artículo 8º presenta las excepciones. Por lo tanto, las excepciones que presenta la ley en nuestro país se encuentra regulado normativamente. Tenemos una ley en sentido formal que prevé este tipo de excepciones. Esto era la primera parte a la cual yo quería hacer referencia y tratar y hablar de cómo fue la historia de la ley en este caso en nuestro país. Ahora bien, una segunda parte de las cuales yo quería marcar que me resultó totalmente útil es el texto que escribiste vos, Catalina, en el cual haces una recopilación de la jurisprudencia, no solamente de los tribunales, sino también de la agencia, y en donde resulta sumamente útil esos resúmenes que desarrollan, en los cuales se pone en claro y cómo están divididos los ejes, ¿no? Sobre el principio de máxima divulgación, sobre el principio de información presupuestaria del Estado, sobre el principio, hay dos precedentes respecto de lo que la información pública en cuanto al COVID-19, sobre el principio de información pública en temas vinculados con derechos humanos. Y eso uno va a esos cuadernos y termina encontrando toda la jurisprudencia que puede resultar útil para el momento de la toma de decisiones. Y acá es donde yo encuentro por ahí el punto más sensible de este encuentro. Y es, bueno, ¿cómo juega esta excepción prevista en el artículo 8, inciso I, que es cuando tratamos de datos sensibles? Porque en nuestro país, la incorporación y la reforma constitucional de 1994 también trajo aparejado la incorporación del artículo 75, inciso 23, en el cual habla de que se tienen que tomar políticas legislativas especiales para grupos eternamente desfavorecidos, y ya trata como grupos vulnerables, y en este caso hace referencia a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres, a los discapacitados y mujeres embarazadas. Bueno, bien, ¿qué pasa cuando la información a la cual hay que acceder, que tiene que ver con esta máxima divulgación, encuentra en esa situación en la cual hay una exposición de estos grupos vulnerables, o cuando se trata de la protección de datos personales, que en nuestro país también se encuentra regulado por una ley, que es la Ley de Protección de Datos Personales? Acá tenemos una tensión constitucional, pero lo que particularmente entiendo, y en esto creo que lo hablábamos antes en off, tanto con Matías como con Marcos, es, y no deja de ser una opinión personal, lo que sí coincido con Matías en el hecho de que tratar de evitar la judicialización de esto, es que nuestra ley, hablo de nuestro país, todavía es una ley muy nueva, pero que esa ley debería funcionar como un medio ordenador para el accionar de la administración pública. Es decir, no tendríamos que llegar a la finalidad de pedir constantemente el acceso, sino que cuando un funcionario o una funcionaria tiene que ejecutar una determinada política pública, debiera tomar como eje rector lo que está previsto en esta norma, y a partir de lo que se encuentra previsto en esta norma, diseñar la política pública sabiendo que hay que brindar esta información. Entonces, de esta manera, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el presupuesto que yo tengo asignado? ¿Cuál es el presupuesto ejecutado? ¿De qué manera yo decidí tomar que esta determinada partida fuese asignada a A, B, C o D? ¿Y de qué manera yo puedo compartir estos datos para que estos datos terminen siendo conocidos por la sociedad? Porque, como bien decía Catalina antes, la máxima divulgación es el principio general que se tiene que respetar, y la máxima divulgación es lo que hace que podamos vivir en un estado cada vez más democrático. Entonces, en este punto yo encuentro, porque la tensión constitucional la tenemos, y tenemos una ley en sentido formal de un lado y tenemos una ley en sentido formal del otro lado. Bueno, es algo que pasa casi cotidianamente. Si no sucediese esta tensión constitucional, no tendría razón de ser la existencia de cada uno de nosotros acá.
y ni tampoco que nos hayamos dedicado a estudiar esto. Ahora, yo creo que ahí entra en juego, en este control que hablaba Catalina, es el examen de razonabilidad. Y este examen de razonabilidad en sentido estricto, ¿no? En sentido estricto que cuanto más intensiva es la restricción del derecho, mejores argumentos me tiene que dar, en este caso, el órgano que dicta o que ejecuta una determinada política para justificar esta restricción. Igual el legislador y las legisladoras encontraron una solución que, al menos desde mi conocimiento, todavía no fue cuestionado judicialmente en nuestro país, que es cuando dice, bueno, cuando se tratan de datos sensibles o de datos personales, se tiene que contar con la autorización previa de que estos datos pueden llegar a ser ejecutados o de que pueden llegar a ser puestos en conocimiento. Bueno, ahí pareciese que si se tiene esa autorización, automáticamente la excepción se sale, y por ahí en el momento en el cual uno accede a una determinada política pública, por ahí tiene que tener en claro que va de la mano de esa política pública la posibilidad de utilización de esos datos. Pero cuando hablamos de esa razonabilidad en sentido estricto, sí quiero tomar algo que desarrolló Catalina, en donde dijo, bueno, estas restricciones no pueden ser in eternum, porque tranquilamente puede suceder que por un determinado periodo se pueda restringir un dato de manera temporal, pero una vez ejecutado la partida o una vez terminado el proceso de asignación al cual se hizo respecto a una determinada política pública, el Estado ahí sí tendría que tener la posibilidad de rendir las cuentas y de poner en conocimiento los datos a los cuales se hace referencia y en un primer momento decidieron no comentarlos. A ver, creo que estamos en un proceso embrionario en el cual estamos avanzando en esto de tener en claro que el principio general es la mayor divulgación. Tenemos que tener en claro que la política pública que se instrumente tiene que tomar como eje rector los principios que se encuentran previstos en el artículo 1 de la ley. Tener presente que esto no es algo nuevo en nuestro Estado de Derecho, sino que ya se encontraba previsto en la Constitución histórica, y como también dijo Carolina en el artículo, no lo hizo referencia a ella, pero en los derechos implícitos, en lo que era el artículo 30, en lo que es el artículo 33 de nuestra Constitución Nacional, y que hoy por hoy la obligación además se genera desde el punto de vista internacional, porque cuando incorporamos los instrumentos internacionales de derechos humanos en el artículo 75 y inciso 22, y los que con posterioridad adquirieron igual jerarquía, también el Estado empieza a comprometerse en materia internacional a la responsabilidad del cumplimiento de determinadas cuestiones. En este proceso creo que la agencia ha ido avanzando, se han ido resolviendo muchas cuestiones de manera extrajudicial, y entiendo que la mejor solución que podríamos tener es justamente esto, resolver estas cuestiones sin llegar al litigio, sino que la norma, el funcionario o la funcionaria que deba determinar una política o que deba ejecutar algo, tiene que tener en claro que va de suyo, que tiene que tener la manera en la cual esto se ponga en conocimiento de la ciudadanía. Y esto es a través de los portales, pero para eso hay que poder acceder. Esto es a través de brindar la información que cada uno o cada una de las personas requieran para tener conocimiento de lo que está sucediendo respecto de ese aspecto. Traté en este tiempo de más o menos resumir un poco de cómo se llevó a la ley en nuestro Estado, de mencionar la jurisprudencia a la cual hace referencia el cuadernillo, que reitero, es sumamente interesante y además muy práctico, y dejar planteado una cuestión, esta tensión constitucional, este conflicto, y la solución que encontró los legisladores y las legisladoras en nuestro Estado. Porque hay un dato que es no menor. Es verdad que tenemos el precedente CIPEC, es cierto que tenemos el precedente Justiniani y es cierto que tenemos el precedente ADC,
pero los precedentes son válidos siempre y cuando se mantengan las mismas situaciones de hecho y las mismas situaciones de derecho. En nuestro Estado, con posterioridad al dictado de estos precedentes, hay una situación de hecho que fue modificada, que es el dictado de la ley. Y en ese dictado de la ley, cuando uno va al debate parlamentario de la misma, tanto los legisladores como las legisladoras hacen referencia a la exhortación del máximo tribunal en los precedentes antes citados. Por lo tanto, creo que en este nuevo estudio de la cuestión hay que ir viendo, pero ya no desde el punto de vista del control de legalidad, porque tenemos un control formal que lo estaría superando, sino de un examen de razonabilidad que particularmente entiendo debe ser mucho más intensivo. No solamente con la presencia de medios alternativos menos lesivos, la idoneidad respecto del medio utilizado en cuanto al fin previsto, sino muy especialmente en el examen de razonabilidad en sentido estricto y ver cómo se realizan esos argumentos y contraargumentos a los cuales hizo referencia Catalina en su exposición y Matías recién al momento de desarrollar los argumentos que realizó la Corte. Con esto cierro mi presentación, traté de hacerlo en el tiempo que me correspondía y agradezco la oportunidad de poder compartir esto con cada uno y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y gracias a ambos comentaristas, porque los ejemplos son muy relevantes para el próximo cuaderno de discusión que Catalina y Daniel van a elaborar para la UNESCO. Les mencioné que UNESCO ha solicitado 2 cuadernos de discusión, uno sobre derecho de acceso a información pública medioambiental en el marco de la ratificación del Acuerdo de Escazú, obviamente, pero el segundo va a ser sobre grupos vulnerables. Y aquí el tema de beneficiarios de programas sociales o de niñez, como mencionó usted, doctor. Espero van a ser relevantes. Este webinario está siendo grabado, así que se lo vamos a compartir también a Daniel, que no nos está acompañando hoy porque está en un evento, entiendo, de Naciones Unidas en Europa, pero sí está Catalina con nosotros. Catalina, tienes algunos comentarios en el chat y en la sección de preguntas y respuestas sobre el tema de privacidad. Hay un ejemplo concreto que pone Flavia también de Brasil, de que el presidente decidió reservar información por 100 años. No sé si quieres reaccionar a eso también. Por favor, el caso de Costa Rica que Juan Pablo plantea y el caso de también a la inquietud de Ana sobre la protección o el acceso a la información en procesos judiciales. Y aprovecho para mencionar que también es de interés de la UNESCO y de la RTA el trabajo, que no lo vamos a abordar aquí, pero tenemos un tercer webinario que sí esperamos abordar, es transparencia o acceso a información pública judicial de las instituciones del Poder Judicial, que es clave. El cuaderno habla básicamente de acceso a expedientes judiciales, que es muy breve la sección esa, pero sí creemos que es importante que el Estado en su conjunto se abra a la ciudadanía, a la sociedad, y allí obviamente quien está liderando este trabajo es la Red Internacional de Justicia Abierta, o RIJA, por su sigla, así que próximamente vamos a estar colaborando con RIJA para ese webinario. Pero le paso la palabra a Catalina porque nos queda muy poco tiempo. Si tienen preguntas, comentarios, por favor escríbanlos porque estamos con 15 minutos más antes de culminar este webinario. Gracias. Adelante, Catalina. Gracias, Marcos. Yo solo veo la pregunta de Flavia y se me congeló el internet en algún momento. Entonces contesto la de Flavia y tú me dices cuáles son las otras. Está muy buena la pregunta de Flavia, que es, bueno, ¿qué hacemos? Y ahora te congelaste tú. Catalina, no sé si quieres cerrar tu cámara, si nos escuchas. Espero que no te hayamos perdido. Me parece que sí. No nos está escuchando. Catalina, ¿nos escuchas? Ahí te vemos, Catalina, sí. Ahora tenés el micrófono apagado, pero sí, ahora te vemos y te había congelado tu imagen. Gracias. Bien, ok. Muy bien. Yo creo que es más el principio de proporcionalidad y como decía Walter, muy bien, entre más importante sea la información que se reserva,
más fuerte tiene que ser el principio de proporcionalidad, es decir, más razones tiene que dar el Estado para reservarlo. Entonces, cuando se trata de privacidad de sujetos que no son funcionarios públicos, yo creo que ahí hay que mirar dos elementos. Primero, son datos sensibles que no tienen nada que ver con el ejercicio de la función pública o de bienes públicos, la historia clínica de las personas que han sido atendidas por entidades públicas. Eso yo creo que tiene que tener total y completa reserva. Lo que no tiene... Quizás, Catalina, si cierras tu cámara, porque te has vuelto a congelar. Si cierras tu cámara y solamente dejas el audio, nos quedan 15 minutos antes de terminar, quizás podemos avanzar de esa manera. ¿Tienes el micrófono apagado? Ahora sí. Pero Sí, si no sé quieres por qué cerrar me si quieres saca, cerrar la cámara, si quieres cerrar la Sí. cámara y deja el audio nada más. Exacto, Ahí, porque esto me parece perfecto. clave. Flavia, esto me parece clave. Hay un caso, que es un caso buenísimo de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es un caso sobre un presidente francés que muere en unas condiciones muy tristes, tiene una enfermedad degenerativa, y su médico cuenta la historia en un libro. Médico, o sea, revela todos los datos personales del presidente y cuenta toda la historia del presidente, que es Mitterrand. El caso es Ediciones Plot. En Francia prohíben el libro porque está revelando datos personales médicos de una persona, independientemente que sea el presidente. Y entonces en Francia las cortes dicen eso no se puede hacer, no importa que sea el presidente o un ciudadano común y corriente, esos datos no se pueden revelar. Eso significa, por ejemplo, que podrían también estar reservados frente a una petición de acceso a la información. ¿Qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Dice, no, eso no es cierto. Cuando una persona es presidente y su condición médica tiene relación con el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, en la mitad del COVID, pues claro que tiene, a mí me parece que tiene una relación estrecha con el ejercicio de las funciones y con el discurso que esa persona, que ese presidente tenía, etcétera. Su esquema de vacunación, eso debe ser público, porque además la gente tiene derecho a saber si hay o no mentiras respecto de un tema tan sensible como la forma como se afronta una pandemia, ¿no? Una pandemia que le está quitando la vida a un montón de gente. Y eso fue lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dijo, incluso con la persona ya fallecida, conocer estas condiciones de salud permiten, por ejemplo, que la gente reflexione sobre si debe haber un modelo institucional distinto. Si cuando el presidente está enfermo debe haber, por ejemplo, un consejo médico que sugiera que haya un vicepresidente que asuma el cargo. Si se deben adoptar ajustes institucionales para afrontar, por ejemplo, problemas como la enfermedad del presidente. Yo creo que en términos del esquema de vacunación de COVID, esa sentencia de Ediciones Plot contra Francia es clave para entender por qué hay ciertos datos de la vida privada de los funcionarios públicos que sí deben ser públicos en este caso. Ahora, sobre el gasto público y la población beneficiada. Yo estoy ahí un poco de acuerdo con lo que decían mis colegas y con lo que decía Walter. Yo creo que hay distintas maneras de hacerlo. Si es posible dar los datos desagregados de manera suficiente para que exista control social, es mejor hacerlo así. Si es indispensable dar el nombre para que exista control social, yo creo que habría que dar el nombre, pero la persona tiene que dar su consentimiento. Si no es indispensable, desagreguen hasta donde se pueda desagregar, pero no entreguen datos consolidados, agregados que impiden
ejercer el control social. Por ejemplo, estamos mandando un cheque de $100 mensuales a 4 millones de personas. Eso no sirve. ¿Cómo seleccionaron a las 4 millones de personas? ¿Dónde están las 4 millones de personas? ¿Cuál es la georreferenciación? ¿Qué criterios hay? ¿Cuáles son los sistemas de control que existen para enviar esos cheques? O sea, desagreguen de la manera, digamos, más sí, desagregada posible, más clara posible, ojalá sin mencionar el nombre. Pero hay algunos casos en los que se puede demostrar que el nombre es indispensable para poder ejercer el verdadero control de cómo se están gastando esos recursos. Y como el gasto de esos recursos es fundamental para el mínimo vital de poblaciones vulnerables, entonces es esencial que pueda existir un buen control social sobre la manera de ejercer esos gastos. Ojalá se pueda reservar el nombre, pero hay casos en donde sería indispensable enviarlo porque de otra manera es imposible hacer el control. No sé si hay otra pregunta. Catalina, sí, hay otra pregunta y te la paso a ti, pero también si tanto Matías como Walter quieren reaccionar. Ana Intriago comenta, y cuando hablamos de la protección de la información sobre las personas que acuden a los procesos judiciales, teniendo en cuenta que las audiencias en muchos países se transmiten por vía virtual y quedan alojadas en un repositorio. ¿Qué pasa con los datos, con el acceso a esa información? Las audiencias son públicas, pero cierta información que, si bien no se refiere a derechos de personas vulnerables, podrían perjudicar a las personas al estar al alcance de cualquier persona y por tiempo indefinido. Entonces, ¿cómo ustedes consideran que se debería tratar ese tema? Esa es la pregunta de Ana, y después hay un comentario de Juan Pablo sobre Costa Rica. Dice que en Costa Rica también se ha restringido el acceso a la información cuando son empresas públicas en competencia. No sé si acá Juan Pablo hace el énfasis en que son en competencia, porque las empresas públicas son sujetos obligados en muchas de las leyes de acceso a información pública. Así que no sé si Juan Pablo quiere elaborar más su comentario en el chat, pero bueno, quizás pueden ir respondiendo algunos de ustedes si quiere reaccionar al comentario de Ana, que está en la parte de preguntas y respuestas, no en el chat, sino en la serie de Q&A. ¿Alguno de ustedes quiere reaccionar a eso? Catalina, Pues yo puedo Walter o decir Matías. Sí, como adelante, unas Catalina. cosas básicas. Primero, en principio, yo creo en la publicidad de las audiencias porque creo que es una manera de ejercer el control social. Ahora, segundo, hay audiencias que yo creo que no pueden ser públicas. Por ejemplo, las audiencias de agresiones sexuales, de violaciones sexuales contra niños y niñas, pues eso no debe ser público. Hay unas víctimas que merecen una protección especial. Eso no significa que no deba haber ciertos registros escritos que puedan dar lugar a un control social sobre la manera como se está ejerciendo justicia en ese tipo de casos. Pero la publicidad plena, la transmisión y el guardarlo en un repositorio, eso me parece que es absolutamente desproporcionado respecto de la protección, ¿no?, de la revictimización. Y luego hay casos intermedios, en los cuales yo creo que los jueces lo que tienen que tener es muy buenas directrices. Partir de que en principio la audiencia tiene que ser pública, pero que se puede restringir ciertas facetas. Por ejemplo, voy a poner ejemplos de otros países. Hay países en los cuales no se puede transmitir en directo, pero la prensa puede entrar. Y entonces puede haber un reporte sobre lo que pasó. Y puede haber un dibujo sobre las personas que estaban ahí, pero no se transmite en directo a la persona, a la víctima llorando, o no, a la persona en una situación de total indignidad contando lo que le sucedió. Entonces, pero yo creo que lo que tiene que haber son directrices muy claras para que las juezas y los jueces puedan saber qué hacer y no estén ellos mismos teniendo que tomar decisiones por las cuales luego van a ser, ¿no?, cuestionados sin una directriz clara. Eso es. Gracias, Catalina. No sé si Walter o Matías quieren agregar algo. A Walter, sí. No, yo me sumo a las palabras de Catalina porque son precisas, es decir, tanto los magistrados como las magistradas tenemos la obligación de resolver conflictos entre dos particulares, un particular del Estado en mi caso, pero siempre teniendo en claro que el norte es lo que dice la Constitución Nacional o lo que determinó el legislador por intermedio de una ley. Entonces, cuanto más claras y más precisas son esas directrices, después en todo caso veremos ante un planteo concreto si hay una cuestión de inconstitucionalidad de la norma o no, y es otro el cantar. Pero
cuanto más claras sean esas directrices y cuanto más previsto se encuentre todo desde el punto de vista legislativo, menos margen de maniobra queda para cada uno de los que nos toca resolver en cuestiones puntuales, y más resguardados en ese punto sí nos sentimos, porque uno lo único que hace es activar un protocolo respecto del cual ya tenés una ley que dice que se hace de determinada manera. Sí coincido con lo que dice Catalina, pero creo que la pregunta hacía referencia a no grupos vulnerables. En el caso de los niños, niñas, adolescentes, o en el caso de mujeres o de personas con discapacidad, sí hay que tener un plus en cuanto al resguardo de esos datos, porque también podemos llegar a tener un problema con la estigmatización o revictimizar, en este caso, a quien fuese víctima. Pero la pregunta me parece que no hacía referencia a esos grupos, sino a los otros, y cómo queda esto de por vida, cómo puede quedar una persona atado a lo que en su momento declaró. Bueno, ahí volvemos, hay una tensión que es constante, y creo que sí se requiere, pasado el momento que hace a la publicidad del acto, que es la audiencia, que deben ser públicas, con el paso del tiempo sí creo que tiene que haber un consentimiento, porque no deja de ser la persona quien terminó prestando declaración, y particularmente entiendo que es muy importante en estos casos el consentimiento de las personas para que esto a la postre se siga manteniendo público. No sé si con eso logro contestar la pregunta, sumado a lo que dijo Catalina. Sí, si le puedo pasar, porque vi que Mayra tiene una mano levantada, ya estaba tratando de contactarme por el chat, de la República Dominicana. Mayra, si puedes hacer tu pregunta brevemente, creo que tienes activado el micrófono, así que adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes, extraordinarios expositores que nos están enriqueciendo en estos temas que son realmente importantes, porque podemos observar que nuestros gobiernos en esta parte de dar esta publicidad son muy reservados, muy selectivos. Y esto también lo vemos en temas referentes a situaciones que tienen que ver con catástrofes que son predecibles y que no se anuncia oportunamente a la ciudadanía a los fines de que puedan, pues, preservar su integridad física, sus bienes, su vida. Pero mi inquietud respecto a la pregunta que una compañera hizo, referente a qué hacer con esa exposición que vemos que se dan en los casos con estas audiencias virtuales. Yo entiendo que el Poder Judicial estaría violando el derecho de privacidad de las personas, toda vez que no le advierte de los riesgos a su exposición masiva y por tiempo indefinido de datos que pueden afectar su imagen, tantas cosas que son del derecho a su privacidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que debe de haber unos protocolos para que antes de iniciar una audiencia la persona sepa a cuáles riesgos está siendo sometido y si da su consentimiento, o si no, esa audiencia no deberá ser transmitida por los medios digitales. Es lo que yo considero. No sé cuál será la opinión de ustedes, que son expertos en estos temas. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Entonces, ahora sí le voy a pasar la palabra final a Catalina para cerrar este webinario. Reconocer también el comentario de Osvaldo Pisfil, juez del Perú, y la información que nos están compartiendo por el chat otros colegas. Les agradecemos. Les dije previamente, está siendo grabado este webinario y se compartirá el enlace de la grabación por las redes sociales del UNESCO en los próximos días. Adelante, Catalina, si quieres reaccionar a la inquietud que planteó Mayra, y así ya damos por concluido la sesión de hoy. Gracias. Sí, Marcos. El problema, Mayra, es que tú en principio tienes razón. Internet plantea unos desafíos importantes, porque una cosa es la publicidad de la audiencia en general, y otra cosa es cuando esa publicidad se mantiene como permanente. A diferencia de los seres humanos, que felizmente tenemos una memoria frágil y se nos olvidan las cosas, a Internet no se le olvida nada. Entonces esa audiencia va a permanecer por años y años y años, y los hijos y los nietos, cuando busquen en Google, van a encontrar esa audiencia. Entonces yo creo que si la audiencia puede
ocasionar un daño, pero yo creo que eso no tanto las personas deben saber que eso va a pasar, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que no debe depender necesariamente del consentimiento de las personas que participan, sino de guías claras que establezcan en cada sistema jurídico los actores judiciales para poder tomar esas decisiones, en donde por supuesto hay que tomar en cuenta la decisión de la persona, pero un juicio por corrupción, por ejemplo, de un funcionario público, pues yo creo, y si es un juicio importante, un juicio, yo creo que sería importante ver qué pasa en esos casos, y que la transmisión es algo que vale la pena y que el público tiene derecho a conocer. Nuevamente, un juicio por violación sexual, ¿no? A una niña, un niño, una mujer, pues no me parece. Entonces hay por eso que establecer, yo creo que guías claras y no simplemente depender de la decisión del juez, que muchas veces simplemente no sabe cómo hacer porque no es su tarea tomar esas decisiones, digamos, necesita una guía para estar protegido o protegida y tampoco pueda depender exclusivamente de la voluntad de las partes que participan, sino decisiones institucionales. Gracias, Catalina. Para cerrar ya, decir que es importante también que haya esta, digamos, coherencia entre las decisiones de los poderes judiciales y de los órganos garantes de acceso a la información pública. Y aquí se habló mucho de datos personales. Y en varios países, en el caso de Argentina, la agencia tiene la potestad sobre ambos derechos. En el caso de México, el INAI también. Y justamente, bueno, depende mucho de los diseños institucionales que varían en países. Algunos tienen potestad sobre ambos, en otros no. Pero simplemente para cerrar, esto ha sido un webinario muy enriquecedor, creo. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Jiménez Martín y a la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales por haber coauspiciado este webinario con UNESCO conjuntamente, obviamente a Catalina por su presentación, tanto a Walter como a Matías por sus intervenciones y a todas y todos ustedes por habernos acompañado, y esperemos que nos acompañen nuevamente en futuros webinarios porque, como les anticipamos, Catalina y Daniel Ospina están elaborando un par de cuadernillos más para la UNESCO que estarán disponibles a fin de año. Así que agradecer nuevamente la participación de todas y todos y que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.